Sigamos, amigos. En solo 3 horas fueron hallados 6 cadáveres en la provincia de Manabí, específicamente en 3 sectores de las ciudades de Manta y Montecristi. El primer hallazgo se dio durante la madrugada del sábado en el sector Las Marías, esto es en Montecristi. Ahí fueron descubiertos los cuerpos de 2 hombres dentro de un vehículo. Los cadáveres tenían las manos atadas y habían sido degollados. Una de las víctimas fue identificada como Jorge Luis M. El otro cadáver aún no ha sido identificado. Recordemos que en la provincia de Manabí rige el estado de excepción y un toque de queda. Sin embargo, solo pocas horas después del macabro hallazgo que nos contaste, André, en la vía que conduce al terreno de la refinería del Pacífico, a la altura del sector Nuevo Pacífico, fueron descubiertos otros 3 cuerpos. Los restos tenían heridas de proyectil. En este caso, las víctimas también habrían sido torturadas. Mientras que, por cierto, en horas de la noche, las llamas consumieron un auto en el sector de Santa Cecilia de la vía Manta-Jaramijó, pero cuando los rescatistas acudieron a sofocar justamente este incendio, encontraron un cuerpo en el asiento del copiloto y ante esto el coronel de la policía, Luis Hidalgo, indicó que no hallaron indicios balísticos en la escena del crimen. Es decir, este cuerpo fue luego trasladado al Centro Forense de Manta para determinar si se trató de una muerte violenta o no, porque recordemos, un cuerpo al interior del vehículo. Escuchemos lo que dijo el oficial de la policía. Y verificando y dar con el paradero primero de quién ha estado en el interior o quién se encontraba chocado del vehículo y así comenzar con el eje investigativo conforme a derecho sus investigaciones para dar con la causa o el presunto autor, si es que así lo es, o quién se encontraba al interior del vehículo. Un evento que ustedes conocen, al momento no se han acercado, estamos a expensas de eso, lamentablemente igual se tuvo un evento violento en este caso, pero se dio a conocer para que puedan identificar. Al momento estamos en esta situación. El eje investigativo es el que está recabando directamente ya la investigación para poder dar con la situación, el paradero y la identidad de las personas. Ahora nos vamos hasta la provincia del Guayas, donde una intensa persecución policial que inició en el cantón Durán terminó en la ciudad de Guayaquil. En el distrito Modelo permitió el decomiso de casi media tonelada de cocaína. Además, 2 individuos sospechosos fueron detenidos por este hecho. Vamos a ver. No es una película de acción, son imágenes captadas por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que registra la intensa persecución policial realizada por los motorizados de la zona 8 a este auto negro con vidrios polarizados. En ese perfilamiento de ese vehículo lo intentan registrar y el vehículo se da a la fuga, por lo que inicia una persecución. La persecución inició en el cantón Durán y se extendió hasta la altura del terminal terrestre de Guayaquil, cuando al verse acorralados los individuos que iban en el auto intentaron huir. Cabe mencionar que los sujetos hoy aprehendidos no poseen antecedentes penales y serán puestos a órdenes de las autoridades pertinentes. 2 fueron capturados y al realizar la inspección del vehículo se constató la presencia de un arma de fuego y 17 costales en los que había cerca de media tonelada de droga. Los cuales van a ser sometidos a las diferentes pruebas para que criminalística verifique de qué sustancia se trata. La policía también informó que el vehículo usado para transportar el alcaloide había sido reportado como robado. Carolina Basante, Noticias 7. Bien, como veíamos entonces, esta persecución inició en el cantón Durán. Recordemos que Durán también es una de las ciudades que está con estado de excepción y toque de queda. Esta mañana, hace 1 hora aproximadamente, su alcalde Luis Chonillo se ha referido a lo que ocurre en ese lugar y voy a permitirme leer porque él lo puso en su cuenta de Twitter. Me confirma, producción, si lo tenemos. Él ha hecho, digamos, una carta en donde él dice: cada vez que seguimos avanzando, recibimos un impacto que nos parte el corazón y que nos llena de indignación. Debo confesarles que a veces no puedo articular palabras que los convenzan de que tenemos que trabajar por el bien de una sociedad que nos eligió para servirlos, porque también tengo miedo, pero lo enfrento día a día porque sé que hay un propósito superior, que es transformar a Durán. La carta ahí la podemos ver, tiene alrededor de 5 párrafos y lo que él ha dicho es que ya se ha pedido también al Ministerio del Interior resguardo policial en los alrededores del municipio, esto tras las amenazas recibidas y tras el asesinato de Miguel Santos Burgos, quien fue director de terrenos del municipio de Durán.
También podemos comentarles respecto al incidente que estamos viendo justamente en pantallas ahorita sobre esta persecución, que como decíamos en la nota, no es una película de acción, son imágenes reales que ocurrieron durante este fin de semana esto es ya en la ciudad de Guayaquil. Pues bueno, lo que han mencionado es que uno de los asaltantes que fue detenido, o de los sospechosos de este vehículo que fue detenido, intentó herir con un arma a la policía, y ellos, haciendo el uso legítimo de la fuerza, respondieron. Por eso uno de ellos se encontraba en una casa de salud a la espera de que se le emita el certificado respectivo para proceder a su prisión preventiva, mientras pues avanza en este proceso de investigación también, y sobre todo para poder determinar el origen y hacia dónde se iba a llevar la cocaína o la droga que fue incautada en este caso. A plena luz del día y en un sector muy traficado, muy congestionado, donde pues hay mucho movimiento comercial cerca del terminal terrestre que precisamente conecta con el cantón Durán. Entonces las personas que estaban circulando por ahí se deben haber llevado un susto muy grande, porque no es una zona, digamos, se podría denominar como peligrosa o peligrosa extrema, aunque por lo que hemos visto en los últimos días, pues así en varios sectores de tanto en el cantón como en la ciudad de Guayaquil, pues se está desarrollando mucha inseguridad. Vamos a seguir. Sí, ya están aprehendidos, se encuentran en el cuartel Modelo estos sujetos. Viendo las imágenes y lo que tú decías, recuerdo mucho estas tomas de las autopistas estadounidenses donde se ven operativos similares. En Ecuador no era muy común, pero esto es grabado gracias a las cámaras de la CSGS de Guayaquil, que es la que permite monitorear y vigilar lo que sucede en todas las calles de la ciudad. Generalmente comparten fotografías, creo que es la primera vez que ya lo hacen con un video de esta forma. Y evidentemente, bueno, esto hay que tener mucho cuidado cuando uno está manejando, porque no se imagina lo que puede suceder, es algo que en verdad impacta. Lo cierto es que en buena hora los operativos policiales, como el que hemos visto y otros registrados del fin de semana, sí han permitido la captura de estos presuntos antisociales, que son parte también de las mafias que están operando en, sobre todo, Durán y lo que es Guayaquil. Bueno, y hablando sobre los funcionarios también de la penitenciaría, la Fiscalía formó cargos en contra de los 9 funcionarios encargados de la administración y control de las cárceles de Guayaquil, detenidos luego de que una inspección en las oficinas del SNAI se encontraran armas y droga. Así es, y por esto a los funcionarios se los señala por la entrada de objetos prohibidos a los centros carcelarios. Entre los acusados están 5 funcionarios administrativos y 2 guías penitenciarios. El de mayor rango es el director de la Penitenciaría del Litoral, Roland S. Tenemos justamente el tuit, si nos ayuda a producción, el tuit de Fiscalía, porque de acuerdo a lo que se informó Fiscalía, a Ronald S., él fue liberado luego de la audiencia de formulación de cargos, pues el juez alegó ilegalidad en su aprehensión. En este tuit que tenemos, la Fiscalía señala que el juez no calificó la legalidad de la aprehensión de Roland S., director de la Penitenciaría del Litoral, debido a que en el parte policial no se adjuntaron los comprobantes de la evidencia. Fiscalía investigará a quienes elaboraron dicho parte policial, porque efectivamente un error de estos impidió que él también quede bajo prisión preventiva. Solo como para explicarlo, digamos, la policía tiene que llevar no solo al detenido a esta unidad de flagrancias, a ponerlo a órdenes de la justicia, sino que también debe llevar todos los indicios que puedan decir que esta persona es culpable. Esos indicios son los que no, esa evidencia es la que no ha llegado, y por eso no se le pudo dictar prisión preventiva. Es decir, Andrea, ser director no es suficiente para que sea la evidencia para que pueda formularse cargos. Pero al de la penitenciaría, porque al director de la cárcel provisional, del centro de detención provisional, la número 5, él sí, el señor se llama Ángel Facundo C., él sí está procesado. Y a propósito de este tema, vamos por favor con el siguiente tuit para que usted pueda observar, y a la gente de radio se los vamos a contar, que este es otro mensaje publicado por la Fiscalía, en el que se menciona que el resto de detenidos tiene orden de prisión preventiva, y entre ellos justamente se encuentra de quienes estamos hablando, Ángel Facundo C., que es director del CDP Guayas número 5. La Fiscalía sostuvo que ya formuló cargos de acuerdo al 5º inciso del artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es esto? Bueno, que uno ingrese objetos prohibidos a la cárcel. La sanción puede llegar hasta los 14 años de prisión. ¿Por qué? Porque se trataría de funcionarios públicos, y la instrucción fiscal, por cierto, de este caso va a durar 30 días. Por eso una pena tan alta, porque son miembros de, en este caso del SNAI,
funcionarios de la cárcel, también hay agentes penitenciarios, como ya lo hemos mencionado, y estamos viendo en pantalla cómo se hicieron los operativos para encontrar droga, armas, licor y otros objetos dentro de los diferentes centros de rehabilitación que conforman el complejo penitenciario de Guayaquil. Y los directores que fueron detenidos el viernes 4 de agosto estaban a cargo de la Penitenciaría del Litoral y del Centro de Detención Provisional, ambos ubicados en el complejo carcelario del Guayas, esto situado en la ciudad de Guayaquil. En sus oficinas, ya lo estamos viendo en pantalla, se encontraron armas, explosivos, municiones durante una inspección realizada por la policía y las Fuerzas Armadas, que desde la semana pasada, recordemos, han requisado un arsenal de guerra en poder de los reclusos de la penitenciaría. Justamente esta es la toma, digamos, un poco más fuerte que tenemos sobre esta requisa. En las paredes, en los techos encontraron este arsenal. Y este hallazgo justamente lo confirmaba el Servicio Nacional de Atención Integrada a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que a través de un comunicado indicaba que el organismo respetará las decisiones de las autoridades competentes en esta investigación, y ya lo has dicho, Lautaro, instrucción fiscal que durará 30 días. Solo un datito adicional. Esta situación se produjo apenas días después de que dimitiera el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, quien estuvo, por cierto, en el cargo desde octubre del 2022 y presentó la semana pasada su carta de renuncia. Todavía no hay un nuevo director del SNAI. Ahora vemos que tendrán que hacer cambio también en los directores de las cárceles, y esto me traía a la memoria, hace algunos años se hablaba de fiestas que había dentro de la penitenciaría y en las que involucraban también a las máximas autoridades o funcionarios de las cárceles. Decían que ellos tenían conocimiento de lo que sucede. Por eso sorprende esto, porque en las propias oficinas de los directores de estas cárceles de Guayaquil pues encuentran objetos prohibidos que pertenecerían a los PPL. Claro que sí, 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida con mucho más. No se vayan. El verano de las artes, cultura y deportes llegó. Hasta el 30 de septiembre disfruta de conciertos, festivales, ferias que llegan a los barrios, a las plazas y calles para reavivar el orgullo de ser quiteño. Vive Quito, vive el verano de las artes. Quito renace. Autorización número 3153. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Hoy, en Por Amarte Así. Usted no me va a manejar como maneja a toda su familia. Yo sé lo que soy. Claro que sabes que eres una asesina asquerosa. En cambio, yo me voy a aferrar a mi familia con uñas y dientes, no como vos, que a la primera de cambio lo desenchufaste como una ladera. ¿Quién te pagó? El abogado. ¿Quién es ese abogado? El que trabaja con usted. Ese abogado me dio un montón de guita. Por Amarte Así, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Estamos de regreso con más información. Ahora les contamos que la vía Loa Unión del Toachi contará con fotorradares. La Policía Nacional ya está cumpliendo con la instalación desde el sábado pasado 6 de agosto. Al respecto, la prefectura de Pichincha emitió un comunicado aclarando que no forma parte de este procedimiento de acuerdo a lo que establecen sus competencias. Así es, y es que recordemos, pues, y bueno, ahora vamos a recordar primero el documento porque la prefectura ha dicho que la instalación de fotorradares de la vía Loa Unión del Toachi, que está haciendo en este momento la Policía Nacional, forma parte de un convenio entre esta entidad junto a Fundación Chagra Vial y el municipio de Mejía. Y mira que ahí mismo advierte que la prefectura no tiene participación en esta acción, por cuanto no tiene la competencia en el control del tránsito de la vía. Lo que ha hecho la prefectura es brindar facilidades a la policía, que es la que está instalando los fotorradares para evitar que las personas pues circulen con mucha velocidad en una autopista o en una carretera que conecta la Sierra del Ecuador, sobre todo que es Quito,
con la costa. Esta es la vía Aloac-Santo Domingo, que en el tramo de Pichincha se llama así, Aloac-Toachi. De su parte, el Cantón Mejía no ha informado de manera detallada cuál va a ser el límite de velocidad, en qué tramos se está poniendo los fotorradares, cuál va a ser, digamos, estos parámetros que va a utilizar tanto la Policía Nacional como el Cantón Mejía para poder controlar esta vía. Recordemos que la vía Aloac-Santo Domingo nunca ha tenido fotorradares y en este momento entonces se están colocando. Reiteramos, lo que ha dicho la prefectura esa no es mi competencia, yo no tengo competencia del tránsito en esa vía. Lo que debería ser el límite de velocidad para carreteras de vía rápida, como existen en otras carreteras, pero estaremos pendientes qué es lo que está establecido. Ahora vamos a hablar de campañas electorales en redes sociales. La falta de control que ejerce el Consejo Nacional Electoral en los gastos de campaña en redes sociales y fuera de ellas también es cuestionado por organismos de la sociedad civil y expertos electorales que apuntan a que existen normas legales que el actual CNE no está cumpliendo. Ya lo decíamos en este espacio, candidatos que aún fuera del periodo de campaña gastan miles de dólares en plataformas digitales para promocionarse, muchos de ellos incluso antes de que hayan sido calificadas sus candidaturas, ya exponían planes de campaña, ofrecimientos de llegar al poder y más. Según los datos de la plataforma de Meta que tiene la información publicitaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, en los últimos 30 días los presidenciables Jan Topic, Otto Sonnenhosner y Luisa González, entre los tres, han pagado a esta plataforma más de $220,000 para promocionarse. Este gasto no está controlado dentro del presupuesto del CNE, que asegura: y nosotros no tenemos capacidad de controlar el contenido de redes sociales porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional. Pero a decir de Medardo Leas, ex titular del Tribunal Supremo Electoral, en realidad leyes no es suficiente, lo que se necesita es una autoridad que controle la ley. Y apunta a lo establecido en el Código de la Democracia, por ejemplo. Prohíbe que se realicen pagos al exterior y el uso de redes sociales implica que se pague al exterior. Dice que ejecutando lo que la norma plantea ya sería factible hacer un control de la promoción electoral en redes, que afecta también el desarrollo del proselitismo ajustado a la norma y a la equidad entre candidatos. Absurdo, porque la ley garantiza la participación igualitaria de los candidatos y no se debe permitir el abuso de ciertas candidaturas de los recursos que ni siquiera se sabe su origen. ¿Por qué no se lo hace? Porque tienen intereses muy marcados. Ellos representan a una clase política que los puso ahí. Ellos piensan que su deber simplemente alinearse con la clase política que quiere hacer una campaña sin control. Los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen pendiente un juicio político en la Asamblea por no haber permitido verificar las inconsistencias de 39,000 actas de las elecciones de 2021. Este proceso de fiscalización deberá retomarse en el nuevo periodo legislativo. Carolina Basante, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral inició la distribución de los paquetes electorales para la jornada de votación que se desarrollará el 20 de agosto. Los primeros 2.711 kits fueron despachados la madrugada de este domingo 6 de agosto, de acuerdo a lo programado en el cronograma electoral. Así es, 6 provincias de la Amazonía recibieron los paquetes electorales. Según informó el CNE, fueron despachados en las siguientes provincias. Atención: Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe son las primeras provincias en ya haber recibido los kits electorales para estos comicios adelantados. Así es, el resto de paquetes se enviarán desde el día de hoy, 7 de agosto, hasta el 19 de agosto, cuando se entregará el material a las circunscripciones de la provincia de Pichincha, que estas son las últimas en recibir los paquetes electorales por la cercanía de donde está el Instituto Geográfico, en donde se imprimen los documentos electorales. Hay que resaltar que el material electoral es transportado con resguardo de las Fuerzas Armadas y seguimiento GPS hasta su entrega en las bodegas electorales de cada localidad. Escuchemos un poco de lo que dijo Diana Tamain respecto de esta entrega de kits. Esperamos que en el transcurso de los días avancemos con la impresión de los asambleístas nacionales, que estamos en un 72% gracias a la organización del Instituto Geográfico Militar. Hoy ya sale el primer convoy hacia la Amazonía y esperamos que todo salga con éxito gracias a la organización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Bueno, no sé a ustedes, compañeros, pero a mí se me ha ido volando este proceso electoral. Sí. Ya el día domingo 13 de agosto será el debate electoral. Tiene una nueva logística y pues hay que recordar que iniciará a las 19 horas. Esto será a través de una cadena nacional. Durará hasta las 22 horas y en ese mismo panel estarán los 8 candidatos a la presidencia, no como en comicios pasados. Por ejemplo, en febrero del 2023 hubo varias horas, dividieron a los candidatos, sin embargo esta vez como son solo 8 van a estar en el mismo panel desde las 19 horas. Hay toda una logística que se está desarrollando respecto de lo que ocurrirá el día domingo, que dicen los expertos pues podría también definir muchísima votación de los ciudadanos. Yo quiero volver solo al tema de la impresión de las papeletas porque recuerden que todavía faltaba recursos pendientes en el Tribunal Contencioso de una circunscripción de la provincia de Manabí. Se informaba también este fin de semana que estos recursos ya fueron resueltos. Esto quiere decir que ya no existen más pendientes respecto a las candidaturas. Lo único que está esperando el CNE, había dicho, son 72 horas hasta que esta decisión quede en firme y así proceder a la impresión total de las papeletas de asambleístas provinciales que faltaba específicamente de Manabí. Ojo que hacer un mal uso de estos kits, si alguien los coge, los vulnera, los rompe o lo que sea, es sancionado también. Así que tener mucha atención de que uno debe cuidarlos y evitar cualquier tipo de manipulación que es contra la ley. Cuenta regresiva entonces para el debate y para las elecciones excepcionales el 20 de agosto y en ese sentido el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó modificaciones en el decreto ejecutivo del estado de excepción que rige en Durán, Manabí, Los Ríos. El cambio se hizo precisamente por el pedido del Consejo Nacional Electoral a propósito de las elecciones del 20 de agosto. Este decreto ejecutivo, el número 824, ahora tiene 2 numerales nuevos, el 12 y el 13 en el artículo 8 específicamente, y en ello se estableció que se otorgará libre tránsito ¿a quiénes? A las unidades prestadoras del servicio de transporte terrestre público de pasajero interprovincial e intraprovincial, buses interprovinciales e intraprovinciales, funcionarios electorales, miembros de las juntas receptoras del voto, representantes de las organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales y otros actores del proceso electoral que se encuentren acreditados para estos comicios. Así es, y hay que tomar en cuenta que esta excepción ya empezó a regir desde las 12 horas del 6 de agosto y se extenderá hasta las 24 horas del 30 de agosto, es decir, hasta finalizar este mes, mientras que el resto de lo señalado en el documento publicado el 24 de julio se mantiene sin cambios y deberá cumplirse al margen de la ley. Recordemos que la semana pasada la presidenta del CNE, Diana Tama, impidió al primer mandatario modificar el decreto ejecutivo para que los actores electorales puedan desarrollar sus actividades sin inconvenientes en las zonas en donde rige la medida, porque pues las actividades durante el 20 de agosto van a iniciar desde muy temprano en la mañana y se extenderán hasta después de la entrada en vigencia del toque de queda, lo que podría generar conflictos que pues ahora ya está zanjado con la modificación hecha por el presidente Guillermo Lasso. Así que si usted vive en uno de los cantones que tiene estado de excepción, no se confunda, son solo gremios, digamos, estos pequeños grupos los que tienen salvedad para poder circular en el toque de queda. Los demás ciudadanos deberán respetarlo. Bueno, y hablando de temas también que se consultarán el 20 de agosto, un grupo de habitantes de la mancomunidad del Chocó Andino de la parroquia de Pacto al norte de Quito se pronunció en contra de la consulta popular que busca suspender la actividad minera en esta zona. De acuerdo con su postura, la actividad extractivista bien hecha permite ejecutar una serie de estrategias para proteger el patrimonio natural, al tiempo que genera oportunidades para los residentes de este territorio. Según la Cámara de Minería, en Pacto hay solo una concesión minera a gran escala que está en etapa preliminar, es decir, están explorando la zona para determinar el potencial geológico. Las otras 11 concesiones no se encuentra produciendo. Escuchemos lo que ha dicho este grupo de habitantes de la parroquia Pacto. Nos preocupa el efecto post-consulta, pero la zona es segura, aquí no tenemos delincuencia organizada ni ese tipo de problemáticas. Sin embargo, si la consulta gana, entonces esto va a dar paso a la minería ilegal. Y esa minería ilegal, si viene acompañada de diversos delitos, estamos en medio de una campaña sucia donde el ciudadano del Chocó Andino no está siendo escuchado y colectivos que realmente desinforman, que hacen un mal uso de redes sociales y de medios de comunicación, han logrado establecer un falso criterio para la ciudadanía de Quito.
7 de la mañana, 46 minutos, de regreso con más información. Amigos, queremos contarles que el fentanilo es una droga que ha despertado las alertas a escala global. Sus componentes la hacen 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, lo que genera una adicción casi inmediata en quienes la consumen. Vamos a ver. Desde el 2019, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron en un 94%, según los datos de los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir esta droga sintética. Los CDCs han descrito al fentanilo como uno de los analgésicos más fuertes, ya que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. El uso de este medicamento es para disminuir el dolor de los pacientes en el quirófano. Sin embargo, en Estados Unidos y otros países de Europa, la problemática es evidente. En las calles, por ejemplo en Filadelfia, se puede observar a los zombies del fentanilo. Y es que parte de la problemática es el bajo costo por dosis, que puede ir entre los $3 y $5. Los pobladores advierten a los visitantes que existen muchos consumidores. Las autoridades en Estados Unidos han declarado el fentanilo como un problema social prioritario, ya que es una de las principales causas de muerte en personas entre los 18 y 49 años de edad. Según los cálculos de las autoridades estadounidenses, producir 1 kilo de fentanilo le puede costar a un cartel entre $800, pero en las calles esa misma cantidad de droga les deja ganancias por encima del $1.000.000. Manuela Bedón, Noticias 7. En nuestro país, el fentanilo es componente de 2 medicamentos que se usan en procedimientos quirúrgicos o en tratamientos de pacientes críticos o con enfermedades catastróficas. La Agencia de Regulación y Control Sanitaria realiza controles para verificar que el fármaco no se use como droga. El fentanilo es la droga de los zombies, o por lo menos así se lo conoce en Estados Unidos, pero en Ecuador, el fentanilo es componente de 2 fármacos. Nosotros como ARSA tenemos registrado en sus formas farmacéuticas de líquido parenteral y de un parche térmico. 11 farmacéuticas están autorizadas para importar esta medicina y desde la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, ARCSA, se verifica que no se use como droga, tal como pasa en Norteamérica. Que este medicamento pues es de uso hospitalario y pues solamente puede ser dispensado bajo receta médica especial. Este fentanilo está catalogado como un estupefaciente y pues está sujeto a control vía fiscalización. En nuestro país el fentanilo es utilizado como un fuerte analgésico en procedimientos quirúrgicos o en terapias para pacientes críticos. El ARCSA tiene un registro de cada uno de los movimientos de estas farmacéuticas sobre este componente químico. 180 farmacias fueron ayer inspeccionadas, de los cuales pues se verificó todos los cárdex de movimiento de psicotrópicos y estupefacientes, y también se verificaron las recetas por las cuales pues este medicamento está siendo dispensado. Si alguna farmacéutica hace mal uso del fentanilo o lo distribuye sin receta médica, estará sujeta a fuertes sanciones, incluso la clausura del local. Así es, los establecimientos están sujetos al control y pues ellos saben que es obligatorio la presentación de una receta especial para la venta de este tipo de medicamentos. Cualquier irregularidad puede denunciar en la aplicación móvil del ARCSA. Hasta el momento en nuestro país no se han registrado casos donde el fentanilo se use como droga. Edison Saavedra, Noticias 7. Un dato sobre este tema, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más está expandiéndose esta droga. Es una crisis, como bien tú lo dices. Se vende este opioide, está bien dicho, opioide, se lo vende por Facebook en $5. La gente lo puede comprar en ese muy barato valor. Incluso, según el número de dosis, son una especie de ampollas que se venden, pueden llegar hasta los $170. Pero que cueste 5, eso nos indica la cantidad de la popularización que está teniendo, y por eso es que hay tantas imágenes, sobre todo en las calles, de los llamados homeless, que están consumiendo esta droga zombie y que se quedan completamente a la deriva porque su mente, su conciencia se esfuma en cuestión de segundos.
Como tú lo decías, Lauta, en realidad es grave la situación en Estados Unidos, especialmente en el estado de California, en San Francisco, en Los Ángeles, donde se registra mayor número de casos. Pero aquí se hacía una comparación también con la droga H. A pesar de que el fentanilo en sí es mucho más adictivo y también pues podría llegar a costar similarmente a lo que es la droga H de aquí, pero los efectos que tendría pues es muy similar. Hasta ahorita sabemos que no hay un registro de que el fentanilo, como nos decías Edison Saavedra en su nota, se consuma, si no es en los fármacos recomendados y controlados. Claro, como droga tal, no, como la H. Sí. No. La H, por cierto, son los residuos de la heroína, una combinación de residuos, y se puede hacer un símil, digamos, de este fentanilo con la H acá. O sea, en realidad son unas drogas tremendamente baratas y que la consumen y totalmente adictivas, que con 1 o 2 dosis puede ya realmente matar a la persona que la está consumiendo.